Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les habla Wilfredo Ucea, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones en nuestra casa de estudio, UNEFA. El tema de hoy se basa sobre el formulario de las antenas básicas. En esta oportunidad hablaremos sobre los detalles a señalar y la explicación de las fórmulas expuestas obtenida del libro Cálculo de Antenas. Primera parte expresaremos lo que significa la impedancia característica, expresada como bien se observa en su fórmula Z sub 0 es igual a 120 que va a multiplicar al logaritmo natural de un cociente entre 2R sobre A y su unidad de medida es el ohmio, siendo que R es la distancia del punto considerado al punto de alimentación del dipolo. A es el radio del conductor y la impedancia característica está expresada por Z sub 0 en ohmios. Hablamos de altura o longitud efectivas, tenemos que mencionar que existe el monopolo y el dipolo. Dentro de la expresión del monopolo podemos observar que H sub E es igual a al cociente de la tangente que multiplica a beta por H sub 0 entre 2 sobre beta. Esto expresado en metros. Y el dipolo es L sub E, que es igual a 2 por la tangente de beta sub H sub 0 entre 2 entre beta, siendo que H sub 0 es la semilongitud física del dipolo o la altura del monopolo y beta es la constante de fase. La constante de fase, quien está representada por la letra beta, es igual a el cociente de 2pi entre lambda, expresado que lambda es la longitud de la onda. La longitud eléctrica de una antena en su descripción se puede considerar utilizando un cálculo de un 5% más larga que la longitud física de la misma, como se expresa en la fórmula H es igual a H sub 0 multiplicado por 1,05 metros, o en otro caso, H sub 0 es igual a H por 0,95 metros, siendo H el valor de la semilongitud del dipolo, H sub 0 el valor real o físico de la semilongitud, considerando su longitud angular, puesto que la longitud angular va a ser igual a beta por h en radianes. Factor importante de la antena tenemos el factor de atenuación, que viene determinado por la fórmula que expresa, es la definición del cociente entre R sobre H sub Z sub 0, donde R es la resistencia de radiación del vientre de corriente, H es la altura del monopolo o semilongitud y Z sub 0 es la impedancia característica. Y dicha expresión, su unidad de medida son los nepers. La resistencia de radiación, como ha sido comentada en capítulos anteriores, se refiere a la potencia radiada por un radiador elemental cuya longitud tiende a cero y su corriente es constante. Esto se determina por el producto entre el campo eléctrico y el campo magnético. Si nos referimos a la inductancia como la frecuencia considerada en la resonancia, el dipolo presenta sus terminales de entrada una inductancia expresada por L sub 0 es igual a Z sub 0 entre 8 F sub R,
Su unidad de medida es henrios y podemos expresar que Z sub 0 es la impedancia característica del dipolo y F sub R es la frecuencia de resonancia en henrios. Cuando hablamos de la capacidad, nos referimos a la frecuencia considerada de resonancia. En el dipolo se presenta en los terminales de entrada una capacidad expresada por la siguiente fórmula. C sub 0 es igual a 2 entre pi al cuadrado por F sub R por Z sub 0. Y como hablamos de capacidad, su unidad de medida son los faradios, sabiendo que Z sub 0 es la impedancia característica del dipolo, F sub R es la frecuencia de resonancia en henrios. Cuando hablamos de Q y el ancho de banda, nos referimos a que en un dipolo esta resonancia se determina por Q sub R es igual a pi por Z sub 0 entre 4 por R B sub 0. Se puede definir que la Q corresponde a una Q sin carga. Es decir, cuando se conecta un dipolo a una carga o a un generador, sus impedancias adaptadas o el valor de Q baja a la mitad. En este caso se refiere a una Q con carga. La reactancia de un dipolo se refiere a la corriente que se determina por la siguiente fórmula, está expresada a continuación. X sub B es igual a menos 30, quien va a multiplicar a seno de B, quien a su vez multiplica menos Y más el logaritmo neperiano del cociente de H entre beta por A al cuadrado, sumado a 2C de B menos C por 2 veces B. Todo esto va a estar multiplicado por el menos 30, menos el coseno de B por 2 seno de B menos C S sub I por 2B menos 2 veces S sub I por B. Todo esto va a tener una unidad de medida en ohmios, sabiendo y expresando que H es la semilongitud del dipolo, A es el radio del conductor y Y es la constante. Cuando nos referimos a la impedancia de entrada, es la que está expresada en los terminales de una antena en su parte inicial, y se trata de una línea de transmisión abierta cuyo valor se representa de forma compleja, donde R representa la parte real y J sub X sub E representa la parte imaginaria, como se expresa en las siguientes fórmulas. R sub E es igual a Z sub 0 entre 2, quien multiplicará el cociente de seno de H por 2A alfa sub H entre coseno de H al cuadrado por alfa por H menos el coseno cuadrado de beta por H. Todo expresado en ohmios. Y la parte imaginaria se expresa de la siguiente manera. X sub E es igual a Z sub 0 entre 2, quien multiplica el cociente de menos seno de que multiplica a 2 betas por H entre coseno de H al cuadrado por alfa por B menos el coseno cuadrado de beta sub H, también expresado en ohmios. La ganancia directiva máxima o directividad de un dipolo es la resistencia de radiación en el vientre de la corriente y está expresada de la siguiente forma. La ganancia máxima es igual a 120 entre R sub B por 1 menos el coseno de beta por H al cuadrado. Por otra parte, el área efectiva es la función de la ganancia
máxima o el área efectiva máxima se puede expresar de la siguiente forma. El área expresada por A es igual a lambda al cuadrado sobre 4pi por la ganancia máxima por los metros cuadrados. Cuando definimos todos estos términos de las antenas, podemos llegar a expresar o decir que un acoplamiento de antenas se puede realizar de diferentes formas y a infinitas veces. Bueno, y con estas definiciones de todas estas formulaciones básicas de las antenas, nos despedimos por este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.